con la intención de divulgar los trabajos que se vienen realizando por los miembros y candidatos de nuestra sociedad. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener con nosotros a Romano Peirano, ¿no? Él es candidato de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, magíster en intervención clínica psicoanalítica y licenciado en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica. Trabaja con niños, adolescentes y adultos. Mi participación desde la comisión de la Secretaría Científica es promover el trabajo que se viene realizando en psicoanálisis de niños y adolescentes. Así que, bueno, es toda una oportunidad contar con el trabajo de Romano, el que lleva como título De los juegos en mesa a los juegos en línea. Así que, bueno, le doy la palabra para que nos haga su presentación con la intención de que promueva reflexiones, cuestionamientos y aportaciones que nos ayuden a entender más la clínica que tenemos con niños y adolescentes. Así que, Gracias. Romano, tienes la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a los interesados que se han unido, ¿no? Gracias a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis también por la invitación. Bueno, quizá empezar un poco contándoles cómo así surgió este trabajo, ¿no? No tenía yo pensado escribir algo. Este trabajo surgió en la pandemia. Yo, de hecho, no tenía pensado escribir acerca de este tema, porque este ha sido parte de un trabajo que he hecho como parte de mi formación. Pensaba yo, bueno, abordar otro tema, pero bueno, un poco la experiencia que vivimos en la pandemia, ¿no? Me condujo a algunas reflexiones, ¿no? Cuestionamientos, y fue un poco desde ahí que cambié un poco, ¿no? Cambié un poco de tema y empecé a ¿no? investigar, ¿no? A meterme más en este tema, ¿no? que tiene que ver un poco con la migración, ¿no? Con la migración, con el cambio que supuso, ¿no? Pasar del consultorio a la consulta virtual, particularmente en el trabajo, en el análisis de niños, digamos, ¿no? Tarea que ha sido muy, muy desafiante, digamos, ¿no? Ahí un poco uno de los motivos, ¿no? También que me ha animado a escribir acerca de esto, ¿no? Como Camu lo ha mencionado, este juego, bueno, pero vale, Sí, es como un juego. este trabajo se titula De los juegos en mesa a los juegos en línea, una experiencia de transición, incertidumbre e invarianzas en el trabajo analítico con niños. Este ensayo surge como producto de la experiencia en el trabajo clínico con niños durante la pandemia. Se trata de un recorrido por las distintas vicisitudes que desde ese entonces hemos venido atravesando y que nos han confrontado en nuestra labor clínica. El confinamiento y las medidas que se tomaron para evitar los contagios nos obligaron a migrar de un terreno conocido al que sentíamos como propio a una dimensión virtual para muchos inexplorada. La experiencia de cambio producida por la pandemia abre un camino de incertezas que nos ha obligado a abandonar lugares y formas de funcionamiento ya establecidas. Como el migrante que tiene que abandonar su lugar de origen para trasladarse a un ambiente que le es totalmente nuevo y que solo al recorrerlo y experimentarlo irá estableciéndose, así también los terapeutas y analistas hemos pasado por un proceso de transición para poder adaptarnos a una nueva modalidad de trabajo sin tener a la mano referencias previas. Este movimiento migratorio ha puesto en cuestión la tarea psicoanalítica, interpelando la técnica con la que veníamos trabajando. El encuadre y los elementos del dispositivo psicoanalítico que estructuraban las sesiones en el consultorio no podían ser traspasados al espacio virtual, lo que nos ha exigido la construcción y creación de nuevos recursos. En el caso del análisis de niños, los cambios han sido tantos que han alterado por completo la configuración del setting que hasta ese momento sosteníamos. Ha sido imprescindible establecer un nuevo encuadre a través de la pantalla con la suficiente apertura como para poder ir acogiendo contenidos antes impensados.
junto a nuestros pacientes, hemos compartido esta exploración y hemos ido aprendiendo a movernos con distintas reglas de juego. ¿Cómo desplazarnos por un terreno que no conocemos? ¿Podemos hacer uso de teorías pasadas o estamos ante un momento histórico que nos exige el replanteamiento de paradigmas tradicionalmente establecidos? Quizá este tipo de acontecimientos hacen evidente lo que Jeanine Pouillet denomina mundos discontinuos y superpuestos, idea que alude a la coexistencia de un ámbito que sería el del aparato psíquico individual, al que conocemos por la activación de movimientos pulsionales e identificatorios, y en paralelo un territorio donde lo disperso irrumpe intempestivamente, provocando desestabilización en tanto es siempre algo impensable previamente. Se trata de elementos extraños que interfieren en nuestras organizaciones mentales y que hacen del encuentro con el otro una práctica creada en puro presente. En ese sentido, estamos ante un hecho disruptivo que produce efectos que impactan tanto la subjetividad del analista como la subjetividad del paciente, desestabilizando la organización del campo en el cual habitan. Siguiendo a los Baranger, el campo analítico posee una estructura espacial y temporal que configuran la relación analítica y donde toda modificación implica una alteración significativa. Con el paso a la atención virtual, se interrumpieron procesos que venían transcurriendo dentro de una continuidad temporal uniforme. Por ejemplo, en el caso de niños pequeños, fue necesario reducir temporalmente el tiempo de duración de las sesiones. Uno de los cambios más palpables en la consulta con niños y que alude a la estructura espacial del campo ha sido el ingreso a las casas de nuestros pacientes, así como el ingreso de los pacientes a nuestras casas. Con ello, resultó necesaria la implementación de nuevos parámetros que puedan hacer viable, a través del trabajo en cooperación y la alianza con los padres, la creación de un nuevo espacio donde puedan llevarse a cabo las sesiones. Por otro lado, el ingreso al espacio familiar trajo consigo el acceso directo a situaciones que en el consultorio resultaban impensables, desde el ingreso del analista a distintos espacios dentro y fuera de la casa, hasta la presencia o muchas veces irrupción de otras personas en la sesión, padres, hermanos, familiares, amigos o incluso mascotas. Los niños teniendo las sesiones desde el club, la calle, el parque, la playa o un café. Todos estos escenarios, por su carácter novedoso, resultaban por momentos desconcertantes y nos conducían a cuestionarnos sobre la técnica. A continuación, una viñeta como para aterrizar lo que estoy mencionando. Un niño de 10 años se conecta a la sesión desde la terraza de un restaurante. Me cuenta que su mamá tenía una reunión en aquel local y que él no quería quedarse solo en la casa. Así que decidió salir con su mamá y tener la sesión desde ese restaurante. De pronto, me dice entre sorprendido y emocionado que acaba de ver a su perro en la vereda de al frente. Se para con la intención de ir hacia el perro, pero duda de qué hacer con la videollamada que se estaba dando en ese momento conmigo, ¿no? Estaba en curso, la cual se daba a través de su celular. Mejor ven conmigo, me dice, y me mete a su bolsillo. Escucho que la mamá, desde el otro extremo del restaurante, le pregunta, ¿a dónde vas? Mi paciente le dice, he visto a Rocky, el perro, en el parque de al frente. Y la mamá le dice, ¿y Romano? Está acá, en mi bolsillo, responde mi paciente. La versatilidad de movimiento que ofrecía la sesión virtual fue usada por muchos niños para compartir directamente con el analista su propia cotidianidad. Ya no solo contaban acerca de las películas o videos que veían, sino que ahora también tenían la opción de ver la película con el analista, ¿no? No solamente contaban acerca de la bicicleta, sino que iban y mostraban la bicicleta, digamos, ¿no? Entonces ubicaba, ¿no?, al paciente en otro lugar de enunciación y exigía del analista una receptividad diferente. Debido a que los juegos del consultorio no permanecieron y ante las nuevas posibilidades que ofrecía la virtualidad, surgieron los juegos en línea, lo que condujo la interacción con el paciente a un terreno que resultaba ajeno para el analista y que muchas veces era compartido con personas de otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo pensar la presencia de personas desconocidas en el juego con el paciente? Quizá las coordenadas de esta ruta
las podía ir marcando el propio paciente o el propio juego, ¿no? El despliegue del juego, a partir del lugar que se les terminaba asignando a estas otras personas desconocidas, ¿no? Algunas veces, estas personas resultaron idealizadas o admiradas por sus capacidades. Fueron también objetos devaluados o frente a los cuales el paciente se devaluaba. Otras veces podían ser parte importante de nuestro equipo o enemigos de quien había que defenderse o había que vencer. Roblox, Fortnite, Brawl Stars, Minecraft son algunos de los juegos que proponían y usaban los niños. El analista con experiencia en los juegos de mesa, y aquí interrumpo un poco porque yo le puse ese título juegos de mesa, ¿no? Pero en verdad me refiero también a el fulbito en el consultorio, las escondidas, los juegos de rol, en fin, ¿no? Entonces, el analista con experiencia en los juegos de mesa que tenía en su consultorio pasó una condición de inexperto, lo que en muchas oportunidades derivó en nuevas configuraciones relacionales en las que, por ejemplo, fue denigrado por su falta de habilidad y conocimientos. También fue cuidado y ayudado por el paciente, o en otros casos incluso el aprendiz de este. A continuación, una viñeta. En una de las primeras sesiones con un niño de 8 años, este me pide jugar uno de los juegos que se encuentra en Roblox. El juego consiste en distintos retos que uno debe ir atravesando para que no lo maten. Entramos a la primera partida. Al notar el paciente mi pobre desempeño en el juego, lo que hacía que terminara muerto rápidamente, toma la iniciativa de acercarse a mí, pidiéndome que nos mantengamos juntos en el juego. ¿Dónde estás, Romano?, me preguntaba constantemente para ubicarse y mantenerse muy cerca de mí. Desde esta cercanía iba explicándome el juego y diciéndome qué hacer en cada desafío que se nos presentaba. Después de unas semanas, el niño, jugando este juego, el niño propone otro juego de la misma plataforma. Esta vez se trata de que cada jugador debía construir y acondicionar su propia casa, al mismo tiempo que se defendía de otros jugadores. Lo que el paciente propone es que él será quien construye una casa para ambos, mientras yo debía proteger la casa de cualquier otro jugador que pudiese querer atacarnos o invadirnos. Algunas asociaciones. ¿No podría ser acaso esta casa el consultorio? Aquel espacio que el paciente puede usar en tanto hay alguien que se hace cargo de asegurar ciertas condiciones en el ambiente. Más allá de las interpretaciones posibles, el potencial simbólico presente en cada una de las viñetas da cuenta de la viabilidad del trabajo clínico con niños a través de los juegos virtuales. Incluso las situaciones que tenían lugar por fuera del consultorio también encuentran en el espacio virtual una nueva forma de producirse. A continuación, una viñeta que lo ejemplifica. Un fin de semana, yo, jugando uno de los juegos virtuales que uso con alguno de los pacientes, veo que también está conectado un paciente de 11 años. Caigo en cuenta de que si yo puedo ver que él está conectado, también él podría notar que yo estoy conectado. Luego de que me ocurre esto un par de veces, decido llevarlo a la sesión y comentarle al paciente de lo que me he percatado. Sí, claro, me dice. Yo también te he visto. No solo te he visto conectado, sino también que te he visto jugando una de tus partidas. Y le digo, ¿qué se te ocurre? Me pareció que jugaste bien, me dice. Si bien ante este mundo cambiante ha sido necesario redefinir abordajes técnicos, han permanecido también ciertos principios fundamentales del análisis, como lo son el despliegue y el trabajo de la transferencia y la contratransferencia. Visibles a través de las viñetas, la transferencia y la contratransferencia subsisten como productos del campo, presencial, pero en este caso virtual, que guían y orientan la tarea analítica, haciendo fértil el camino para la creación de nuevas ligazones y representaciones. Ante la revolución emocional suscitada por tantas modificaciones, se iba abriendo paso a la pregunta sobre la necesidad de repensar y redefinir la técnica psicoanalítica. El conjunto de variaciones que hubo que implementar sobre la marcha para poder ajustar la técnica a las nuevas condiciones de trabajo y poder construir un nuevo setting, podrían encontrar un asidero en la idea de encuadre humano que propone Winnicott. La técnica, nos dice Winnicott,
no parte de una consigna específica o predeterminada que el analista debe emplear, sino que éste debe estar en la libertad de poder adoptar una técnica que se disponga a partir de las necesidades y particularidades de cada caso. La migración a la atención virtual ha puesto en evidencia lo necesario y relevante que puede resultar para el análisis la flexibilidad mental y técnica del analista para poder implementar un encuadre vivo que pueda moldarse a los requerimientos no solo del paciente, sino también de la realidad que nos ha tocado vivir. A su vez, Ferro, valiéndose de las ideas de Bion, afirma que para que el setting analítico posibilite operaciones transformadoras, no puede ser otra cosa que un contenedor capaz de elasticidad y absorción. Los cambios acontecidos han producido nuevas experiencias que han puesto a prueba la capacidad de elasticidad y absorción de este contenedor, o como lo llama Kleinberg, del marco analítico que facilita el desenvolvimiento de fantasías y guiones inconscientes del paciente. ¿Será que también ha sido necesario crear nuevos continentes para estos nuevos contenidos? Para que los procesos de descubrimiento y cambio se desplieguen al interior de un análisis, es necesario que algo permanezca. Bion se refiere a los elementos que intervienen para formar el aspecto inalterado de las transformaciones como invariantes. No se trata del aspecto no cambiado del proceso, sino de aquel que permite reconocer en lo que ahora se ve el original no transformado. Las menciones al encuadre humano de Winnicott, al contenedor elástico de Bion, al marco analítico de Kleinberg o al equipo mental de Ferro, apuntalan la idea de que el encuadre interno del analista ha fungido como una invarianza desde la que ha sido posible recorrer y atravesar los cambios y momentos de agitación presentes a lo largo de este periodo. La mirada psicoanalítica se constituye como una invariancia desde la que se pueden lograr transformaciones e ir creando nuevos continentes o nuevos modelos para pensar lo impensable. No obstante, vale la pena considerar que este acontecimiento inesperado nos ha puesto, quizá de manera forzada o prematura, frente a un fenómeno que ya venimos viviendo. Se trata de una realidad en la que coexisten dos mundos. Una idea que he tomado de Mati Silva, por cierto, ¿no? Un mundo en el que estamos y otro virtual en el que navegamos, separados por una frontera ficticia, donde el movimiento que producen ambos al fundirse entre sí es lo que genera la realidad. Tal vez para los niños y adolescentes este ropaje cibernético no resultaba tan extraño como quizás sí lo fue para algunos analistas. Pero más allá de la familiaridad con el terreno virtual o con el presencial, la nueva realidad ha puesto a prueba la capacidad, tanto de analistas como de pacientes, para poder recorrer o transitar por estas dos dimensiones. Entonces, resulta necesario ampliar el concepto de migración del que me he servido antes, ya que no se trata de una migración que se ancla a un punto fijo de llegada. Más bien, se trata de una experiencia donde los puntos fijos se diluyen y la subjetividad discurre, oscila. En esta realidad ampliada se nos impone un juego a campo abierto donde el movimiento es la principal habilidad. Al ensanchar la mirada, no solo es el paso a la atención virtual lo que interpela y nos obliga a repensar y ejecutar modificaciones en nuestra práctica clínica, sino el avance cada vez más acelerado de la tecnología y la forma en la que el mundo virtual cobra mayor presencia en la estructuración de la subjetividad. Frente a ello, la plasticidad del encuadre interno del analista para poder circular de una dimensión a otra, así como para poder adaptar y reconfigurar el setting al servicio de las necesidades del paciente y de las posibilidades que ofrece y exige la virtualidad, se constituye como un elemento invariante del análisis. Se trata de un encuadre vivo y elástico que pueda proveer al paciente de una experiencia de continuidad en medio de tantos tránsitos. Eso es, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Romano. Creo que tu trabajo es muy interesante porque muestra el desafío que ha representado, ¿no?, para quienes trabajamos con niños y adolescentes, el darle continuidad a nuestro trabajo clínico, ¿no? Yo recuerdo cuando recién comenzó la pandemia y se suspendieron pues las sesiones, ¿no? Decíamos que íbamos a estar
encerrados 15 días, luego un mes, entonces uno suspendió las sesiones, ¿no? Pasaron 2 meses y dijimos, ¿qué pasa con nuestros pacientes, ¿no? No los podemos dejar colgados. ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Quién conocía lo que era Zoom? O sea, para nosotros ha representado pues todo un aprendizaje, ¿no? Rápido frente a la situación que hemos vivido. Y creo que tu trabajo muestra la elaboración, ¿no? de todo de este momento que irrumpió, ¿no? en nuestro trabajo, ¿no? Que creo que es una forma muy saludable, ¿no? de darle sentido, ¿no? comprender qué cosa significó y qué cosa hemos podido hacer, ¿no? O sea, cómo la realidad nos ha llevado a transformar, ¿no? y entender que el psicoanálisis no es estático, ¿no? sino que se tiene que ir amoldando a los cambios que vamos viviendo en nuestra realidad, ¿no? Y yo creo que tú muestras claramente a través de tus viñetas, ¿no? La importancia de sostener el vínculo con los pacientes, ¿no? O sea, creo que, como decía hace un momento, no se los podía abandonar. Había que encontrar la manera de poder continuar, ¿no? Y eso es lo que los juegos en línea, o sea, o la virtualidad nos ha permitido, ¿no? O sea, poder entender desde otra perspectiva, siempre con nuestra mente psicoanalítica, qué cosa nuevo se está dando en el vínculo con el paciente, ¿no? O sea, si bien estábamos, como tú bien has señalado, acostumbrados a funcionar dentro del consultorio, en un espacio conocido, ¿no? con el intercambio, digamos, físico, ¿no? porque de todas maneras la presencia corporal es importante. Pero creo que lo que tú señalas, lo invariante es la mente del analista, ¿no? O sea, cómo, si bien ha cambiado el modo, ¿no? O sea, de la presencialidad a la virtualidad, hemos tratado de entender de qué modo conservar, ¿no? esta mirada psicoanalítica que dé cuenta pues de los movimientos transferenciales, contratransferenciales, las resistencias también, ¿no? Y la hostilidad, ¿no? Que muchas veces los pacientes nos han hecho sentir. A ti tu paciente te metió en el bolsillo, ¿no? O sea, ahí como que él tenía el poder, ¿no? O sea, porque eso hemos podido ver también en los niños y adolescentes, que como ellos al tener la computadora o el teléfono tenían el poder, que no lo tenían antes en la presencialidad, ¿no? Y a mí me han metido dentro de un cajón y me han encerrado, ¿no? Sí, me ha pasado eso también. Esas cosas hemos podido ver y nos ha exigido pensarlas. O sea, creo que todos nos hemos tenido que esforzar por entender de qué manera conservar, ¿no? La mirada y el trabajo psicoanalítico clínico, ¿no? Ahora, preguntas. Sí, quisiéramos saber si quieres agregar algo más tú o hay preguntas de parte de los asistentes. Sí, si hubiese una pregunta, o sea, que quizá podamos darle cabida, ¿no? Y ir discutiendo, Claro. seguir con el diálogo. Sheila creo que quiere. Yo, sí. A ver. Ya, gracias Romano y Camu por esta posibilidad de seguir pensando en estos temas. Tenía varias inquietudes, preguntas. Una curiosidad, ustedes que siguen trabajando con niños, yo no seguía atendiendo niños pequeños, ¿no? Me quedé de 9 años para arriba, que podían jugar más juegos de mesa. Ahora que hemos vuelto a la presencialidad, quería preguntarles si tenían niños o niñas aún virtualmente, si seguían atendiendo virtualmente a niños, ¿no? Ahora que ya podemos. ¿Cómo ha sido ese regreso? Esa era una pregunta, una curiosidad que tenía. Y la otra, ¿no? A partir de estos dos ejemplos que ustedes traen, uno Camu que te mete al cajón, te meten al cajón y a ti al bolsillo y te llevan. Pensaba en el tema
de la pulsión, ¿no? En el consultorio, a través de los juegos, se da el despliegue de muchos factores, ¿no? Que nosotros trabajamos en psicoanálisis, el deseo, la pulsión, la acción, el juego, es todo eso, ¿no? Uno puede ver ahí el deseo convertido muchas veces en acción, otras veces un poco más simbolizado en un juego, ¿no? Más estructurado, ya sea de roles, de mesa, con los juguetes, etcétera, ¿no? Entonces pensaba en la virtualidad, que además a veces llevan hoy en día sus celulares o su iPad y juegan eso con ustedes probablemente en el mismo consultorio. Quería preguntarles también cómo habían pensado este tema del cuerpo y lo pulsional, ¿no? Un niño molesto en el consultorio, en lo presencial, podía derrumbar, estoy recordando situaciones, ¿no? Derrumbar los castillos que habíamos armado o sin querer queriendo, en el momento de derrumbar, las fichas me caían a mí, ¿no? De alguna manera más elaborada, en otros casos mucho más abierto, querían golpear o pegar o acariciar, etcétera, ¿no? En lo virtual, ¿cómo ustedes lo han vivido y cómo lo entienden hoy en día, ¿no? ¿Es más intenso, es menos intenso? Mi interés es fundamentalmente en la expresión de la pulsión, ¿no? De los deseos agresivos y amorosos, digamos. Gracias. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, análisis virtual con niños o terapia virtual con niños, eh, creo que ahorita solo hay un niño que atiende de manera virtual y es porque no vive en Lima, ¿no? Vive en otro país, entonces por eso él más bien se fue y ya nos veíamos presencial y migramos a la virtualidad ¿no? Por esto. Pero sí lo que ha ocurrido, y antes no era una posibilidad, o por lo menos no era una posibilidad tan tangible, es esto que también mencionas, Chela, ¿no? Que es que ahora sí hay pacientes, sí hay niños que, claro, con los que inicié virtualmente, jugábamos juegos virtuales, hemos pasado a la presencialidad y llevan sus dispositivos electrónicos para jugar juegos virtuales, ¿no? O incluso aquellos que, bueno, han empezado ya cuando hemos retomado los consultorios, igual aparecen a las sesiones con la tablet, el celular, y lo que plantean es un juego virtual. O sea, estamos ahí presencialmente, pero estamos también dentro, ¿no? de la plataforma virtual, cada uno en un personaje, ¿no? Y acá cuando digo cada uno en un personaje, pretendo acercarme ya un poco más a este tema de la corporalidad, ¿no? Porque sin duda no debe ser lo mismo, ¿no? Que el contacto directo, ¿no? De un cuerpo estando con otro cuerpo, digamos, ¿no? Pero me parece que en esta elección del personaje, ¿no? En el diseño del avatar, ¿no? Porque ahí los niños pueden armar el personaje, Claro. ¿no? Entonces, claro, pueden ser un niñito tal cual que intentan que se acerque o que se parezca lo más físicamente a ellos, o pueden elegir ser un dragón gigante, recontra fuerte, muy poderoso, ¿no? O sea, entonces también como que hay algo del cuerpo que se tramita o se modula o se representa, digamos, ¿no? A través de el personaje con el que juegas, digamos, ¿no? Y bueno, así como en la presencialidad, por supuesto, los niños destruyen, reparan, ¿no? En los juegos virtuales también yo he visto, ¿no? O sea, he pasado por esas experiencias también, ¿no? Donde me matan y después me reviven, digamos, ¿no? O sea, me destruyen y después me cuidan, digamos, ¿no? O me cuidan primero para después destruirme, ¿no? Entonces, yo creo que sí se juega algo de eso, salvando las diferencias. No creo que sea exactamente igual, ¿no? No pretendo que lo sea, evidentemente hay una diferencia, pero sí creo que es posible tal vez trazar algunos puentes, algunas conexiones, ¿no? No sé si...
Sí, bueno, yo creo que si hay algo que podemos decir de la experiencia, ¿no? De este cambio, ¿no? Es cómo se ha podido mantener la vitalidad, ¿no? De el trabajo con los niños a través de la virtualidad, ¿no? Este, como mencioné hace un momento, todo esto nos lleva a hacer cambios, ¿no? De acuerdo también a la experiencia de cada uno, ¿no? En mi caso, ¿no? Conectando con tu pregunta, Chela, yo veía niños pequeños con sus padres y con la virtualidad comencé a ver solamente a los padres, o sea, como que se abrió un campo de intervención, ¿no? Que no lo había explorado mucho antes, salvo en la presencialidad, ¿no? El método que veníamos trabajando con los padres, las sesiones de seguimiento, ¿no? Pero en este caso, como los niños, como tú dices, muy pequeños, ¿no? O sea, digamos, que no son latentes, ¿no? Eh, Les era muy difícil sostener la virtualidad, ¿no? Estaban muy chicos, ¿no? Para entrar en estos juegos virtuales. Entonces, pude trabajar más con los padres y como que me he mantenido en el trabajo con los padres, ¿no? Con los niños que sí usaban la virtualidad, yo creo que de qué manera se expresaba la pulsión, ¿no? Cuando tú mencionas ese punto. Por ejemplo, y algo que señala Romano, ¿no? En su texto, en su experiencia, es cómo se desarrollaba este vínculo transferencial positivo, ¿no? En que se convertían en maestros, ¿no? Te enseñan, o sea, tienen más paciencia que los propios hijos a veces, ¿no? Yo he tenido pacientes que me enseñaban, porque yo no conocía estos juegos de Roblox que son recontra complicados, ¿no? Entonces ellos me decían, ya, tú vas a escoger tu avatar, nos vamos a subir a este carro, vamos a recorrer la ciudad, vamos a construir la casa, vamos a explorar las otras casas. Y yo he aprendido un montón y le agradezco muchísimo a mis pacientes que me han enseñado esos juegos, ¿no? También el Minecraft, también la construcción y cómo van sorteando los obstáculos. Este, yo creo que sí, como digo, yo he aprendido muchísimo con ellos, ¿no? Y tengo esa gratitud de poderme haber abierto a que me enseñen y que creo que eso ya formaba parte de la evolución del vínculo, ¿no? Y también de ellos sentir que tenían algo que aportar, o sea, que no es esa relación más, no sé, vertical, ¿no? En el sentido generacional, ¿no? Que el terapeuta, el analista es el adulto y ellos son los niños, ellos son los que reciben ayuda, ¿no? Sino que más bien ellos también tenían sus recursos para poder encontrar un equilibrio en el vínculo, ¿no? Eso ha sido, creo que, en términos de las pulsiones más de vida, ¿no? O sea, la vida continuaba y ellos como estaban tan vivos, nos transmitían toda esa vitalidad, como también sus frustraciones y su hartazgo, ¿no? Su angustia, ¿no? A través de la transferencia negativa, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacían? Creo que, como dije hace un momento, desde su posición omnipotente, ¿no? Ellos tenían el aparato o me metían en el cajón o apagaban o se desaparecían, ¿no? Como formas de expresar pues el malestar que les producía estar tan cansados de este tipo de comunicación virtual, ¿no? Que también se da en la presencialidad, pero de una manera diferente, ¿no? Eso podría decir, y quizá otro tema sería es cómo hemos encontrado el regreso a la presencialidad, ¿no? Porque ha sido un tiempo prolongado, ¿no? Que es el regreso es un proceso que seguimos transitando, digamos, ¿no? Porque, ¿no? Igual muchos han quedado Así es. atendiendo virtual, muchos pacientes ahora buscan y ponen, digamos, un poco esa condición o, ¿no? Antes no había, ¿no? Ahora me escribe algún paciente y dice,
yo quiero que sea virtual o yo quiero que sea presencial. Antes no era algo, o sea, hay una nueva posibilidad con la cual se cuenta, que antes con la cual no se contaba, digamos, ¿no? Yo quisiera, eh, bueno, igual, o sea, yo no sé si es que vayamos a volver, ya volver del todo a lo que era antes es imposible, digamos, ¿no? O sea, ya no, ya las cosas cambiaron y, ¿no? Y en ese sentido, claro, está bueno poder cuestionarnos, ¿no? Y ver en qué medida el psicoanálisis puede, pues también, ¿no? Adaptarse de alguna manera, ¿no? Sin tampoco, o sea, adaptarse sin tampoco, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Verse arrasado, ¿no? Por la velocidad en la que avanzan, ¿no? La tecnología digital, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, sin perder su capacidad para preguntarse, digamos, ¿no? Yo quería, a ver, pero hay una pregunta, a ver, Daniel. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Estoy ahí. Te escuchamos. ¿Qué tal? Lo que has dicho me estaba gustando, o sea, con respecto a que ya no se va a volver, ya el mundo cambió. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en Huaraz. Yo antes iba más a Lima, estaba en Lima y iba a las sesiones presenciales de las conferencias de los viernes, pero ya pues la virtualidad nos permite que ahora yo esté aquí y podamos comunicarnos y podamos estar. Maravilla. Una maravilla, sí, pero también el hecho de los niños, por ejemplo, tengo un paciente de unos 10 años. Lo atendía presencialmente antes de la pandemia. Luego vino la pandemia, todo se desdibuja, se fastidia, como que, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? ¿De qué será de ellos? Y luego ahora últimamente, después de la pandemia, la mamá me vuelve a contactar, ¿no? Y me dice para poder atenderlo. Y le digo, yo ya no estoy viviendo en Lima, estoy en Huaraz y no puedo hacer eso. Y me dice, no, pero virtual. Si su hijo lo acepta, no hay problema. Y fue lo que pasó. En realidad, ahora tenemos sesiones virtuales donde toda esa exploración fue un poco fastidiosa para mí porque no estaba tampoco tan acostumbrado. Me enseña los juegos del Minecraft, me enseña a construir, me dice, mira, si estoy haciéndolo. Me hiciste recordar inclusive que a veces te reviven y te matan porque me enseñó un juego, Clash Royale, algo así, no sé, eso de destruir torrecitas, y me incluye en el juego. Primero compite conmigo. Primero me dice, oye, vamos a tú contra mí, ¿no? Y comenzamos a jugarlo, ¿no? Me ganaba, evidentemente. Y luego me dice un día, ahora hay que jugar los dos contra los otros dos. Y comenzamos a jugar contra otros dos, ¿no? De otro país, no sé quiénes eran, porque hay mucha gente conectada ahí, ¿no? Y comenzamos a jugar los dos y nos apoyábamos, no, lanza esto, lanza aquello, yo trataba de seguirle un poco el paso porque es difícil, o sea, yo juego otras cosas, no jugaba este tipo de cosas que son muy rápidas y yo, oye, sí, ¿no? Y estábamos ahí tratando de conectar un poco y por motivo de trabajo tuve que aplazar un poco las sesiones. Y él me reclamaba, o sea, los días que nos veíamos los martes a las 6, me reclamaba, ya estaba como que, ¿vamos a tener sesión hoy día podemos tener sesión, y ya, y yo estaba como que, sí, 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 voy a tratar de verlo, y tenemos una sesión pues de repente extra, ¿no? Por ahí extemporánea, que no estaba cronogramada, pero es una experiencia distinta. Yo estaba perdiéndome mucho en ese sentido de repente estoy perdiendo, como, no sé, nos educan de repente desde la psicología que estamos perdiendo el tiempo, tenemos que tener una cosa lectiva, A, B, C, D, ¿no? Aplícale tal programa, si no, no funciona, pero en realidad aquí se vive otra cosa. Es muy distinto y a veces uno siente que pierde el tiempo, no sé, es automático, sale de la cabeza y dices, estás perdiendo el tiempo. Pero no, o sea, hay un vínculo que se forma, hay algo más allá. Entonces, esa era mi experiencia, quería compartirlo un poco, porque sí, estamos hablando de cambios en todo, en realidad, desde los juegos, que ya no son los mismos de antes. Es más, cuando tengo sesiones con niños presencialmente, ellos juegan, pues, ¿no? Les pongo algún juego de dos, o de repente mis juguetes que tengo en una cajita ahí, y ellos van y juegan, no dejan un rato del celular. Pero en esta cosa virtual era, ¿qué se puede hacer? Sale automáticamente ellos diciendo, vamos a jugar esto. Yo tengo mi juego aquí, esto de aquí, y te enseño, o te gano, y uno ve como que, uy, esto es raro, medio raro. Pero bueno, esa era mi parte, una parte de la experiencia. Daniel, gracias por tu participación. Me parece que
o sea, muy, muy importante la experiencia que estás teniendo y nos estás transmitiendo. Me has hecho pensar en varias, en varias cosas, ¿no? Me has hecho pensar primero, también me acuerdo que cuando yo, o sea, yo nunca he sido de jugar muchos juegos virtuales, ni PlayStation, ni nada. Entonces, mi primera experiencia casi, ¿no? O adentrarme de la manera en la que ¿no? la virtualidad nos obligó, ha sido con mis pacientes, que también me han enseñado. Entonces, pero a mí me costaba muchísimo, ¿no? O sea, porque, o sea, tratar de, o sea, escuchar al niño, o sea, sostener la escucha analítica, mientras estás tratando de adaptarte y aprender un juego en el cual estás perdido y no sabes cómo ir ni cómo moverte, ¿no? O sea, un idioma tan ajeno, digamos, ¿no? O sea, un terreno tan nuevo, digamos, donde tú no sabes cuáles son las coordenadas, ¿no? Entonces, por momentos, yo me veía, bueno, en esta cosa tan esforzada y demandante, perdiendo mi escucha, ¿no? O sea, pierdes la escucha, digamos, ¿no? Y uno se pregunta ahí hasta cuándo también, ¿no? O sea, cuándo, o sea, qué es lo que marca, ¿no? O sea, porque uno después la recupera, digamos, ¿no? Pero sí hubo una etapa, ¿no? En la que me veía haciendo un esfuerzo tan grande para intentar aprender estos nuevos lenguajes, habitar estos nuevos terrenos, donde sentía que perdía un poco mi escucha, ¿no? Y claro, tu pregunta de qué estamos haciendo, ¿no? Me parece genial, porque me acuerdo que hace poco también nos invitaron, yo presenté este trabajo en el último congreso FEPAL que hubo y nos invitaron en la Sociedad de Asunción en Paraguay a replicar la mesa y un analista que estaba ahí como participante me pregunta un poco, ¿cuál es el límite? ¿No? O sea, ¿hasta dónde, digamos, ¿no? Es que claro, yo pienso que estamos ante un cambio tan radical que genera un vértigo, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, ya que, ¿no? O sea, ¿qué es esto que estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿esto es psicoanálisis? ¿No? O sea, igual pensemos nomás que hasta hace o sea, un tiempo atrás se cuestionaba la legitimidad del análisis a distancia. Claro. Y ahora no hay nadie que dude de que es una opción. O bueno, o de repente quedan pocos, no lo sé, pero, ¿no? Entonces, no es gratuita. O sea, me parece importante la pregunta que te haces, quizá más de uno nos la hemos hecho, ¿no? Y claro, cuando me preguntan cuál es el límite, también pienso en lo que Camus comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo principal, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Hay un texto técnico de Green donde separa dos partes del encuadre, ¿no? Una es una parte que él llama el estuche, que son las condiciones materiales o formales del encuadre, y él dice que esta es la parte variable, ¿no? Y ahí marca una diferencia con Freud, me parece, ¿no? Mientras que habla de que la otra parte del encuadre está compuesta por el par dialógico, ¿no? Que conforman la atención libre flotante del analista y la asociación libre del paciente. Y ahí es donde se arraiga el análisis, ¿no? Porque ahí es donde se juega la relación, digamos, ¿no? Entonces, las condiciones variables, materiales, formales, están al servicio o de generar las condiciones de posibilidad que permitan sostener lo otro, digamos, ¿no? Entonces, se puede sostener la atención libre, se puede sostener la asociación libre, digamos, que es donde se arraiga el análisis. Entonces, quizá eso podría marcar de alguna manera una brújula, ¿no? Porque hay procesos que no pudieron continuar. También pensemos en eso, ¿no? O sea, hay momentos, hay analistas que dejaron de ver niños, digamos, ¿no? Y hay niños que no pudieron continuar con los procesos. Entonces, como para preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es importante? ¿Cuáles son las condiciones que hay que generar para poder sostener la relación, ¿no? Y sostener la escucha, ¿no? Y la asociación, ¿no? El juego, ¿no? Mantener el juego, el juego analítico, digamos, ¿no? Por ahí me condujo tu comentario, Daniel. Sí, efectivamente ha representado un esfuerzo muy grande para los analistas de encontrar el modo de poder continuar, ¿no? Y darle sentido al trabajo clínico, ¿no? Creo que en la época de la pandemia a mí me impresionó mucho la cantidad de trabajos que se estaban haciendo con respecto a este tema. No sé si se acuerdan de en Argentina
Hilda Katz Claro. sacó como 3 tomos, ¿no? Sobre precisamente el trabajo virtual, ¿no? Y yo me quedé impresionada, o sea, cómo ha sido una exigencia, ¿no? Para los analistas de pensar, de compartir, ¿no? Esta nueva manera de trabajar, ¿no? O sea, de encontrarle una ruta, ¿no? De cómo ir desenvolviéndose y ha significado, como tú mencionas en tu texto, mucha flexibilidad, ¿no? O sea, se necesitó mucha flexibilidad de entender de que hay otros modos y se necesitaban otros modos de trabajar con los niños, ¿no? Y es lo que teníamos a la mano, ¿no? O sea, toda esta virtualidad. Pero sí, pues ha sido un esfuerzo bien grande, ¿no? Claro, de hecho, ¿no? Igual parece, me quedaba un poco con las viñetas también que traía Daniel, ¿no? Como que qué está jugando, ¿no? ¿Cuál es el juego, ¿no? ¿El juego es Roblox? O sea, ¿el juego es Minecraft? ¿O el juego es aquel te enseña, ¿no? O sea, o el juego es aquel Claro, te enseña y tú eres el alumno, digamos, ¿no? Él es el profesor, tú eres el alumno, ¿no? ¿No? Exacto, el juego ¿no? Porque atendemos a ambos nosotros, digamos, ¿no? O sea, jugamos Roblox, pero también jugamos a que somos los alumnos, digamos, ¿no? claro. Sí. ¿Hay otra pregunta? Ahí, Macarena. Macarena. A ver, Macarena. Sí, sí, hola. Hola. Bueno, nada, me quedé pensando, les agradezco a los dos, me ha parecido muy interesante. Em, Pensaba también que es como particularmente curioso porque igual eran cambios, digamos, que se estaban dando, ¿no? O sea, como la pandemia vino a traer como, y a instalar como en el dispositivo analítico una forma de relacionarnos con los pacientes desde algo que igual ya estaba sucediendo. El avance de la tecnología, el celular, eran cosas que ya estaban instalándose en la forma en cómo los niños y los adolescentes se relacionan hoy. Este, Me ponía a pensar igual como aterrizándolo en el caso por caso, porque hay eh, pacientes donde como la virtualidad vendría a ser también como una forma de poner distancia. Y me acordaba también de un paciente con el que tuve como básicamente el setting fue cambiando, el encuadre fue cambiando porque básicamente le costaba mucho como la interacción en persona, entonces era un poco ese trabajo de jugar con la virtualidad y presencialidad en función a qué tan preparado estaba él como para sentirse en un espacio presencial con el otro, porque por momentos era como mucho, entonces pasaba a la virtualidad y así, pero era como digamos, como tiene como ese elemento extra, creo. No sé, lo tiro ahí a ver cómo lo agarran. Em, bueno, sí, sí, efectivamente. Bueno, a mí me hizo pensar un poco en dos cosas, tu comentario. Uno es la relación con la tecnología, ¿no? Efectivamente, la pandemia pues ha acelerado de repente un poco un proceso, ¿no? Al cual quizá inevitablemente íbamos a llegar, ¿no? Pero sí, quizá ha sido prematuro, digamos, ¿no? O sea, se nos ha impuesto igual, digamos, No ¿no? estábamos No, preparados. nos ha cogido desprevenidos, ¿no? Pero claro, habría que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la relación con la tecnología, ¿no? Si es que somos, no sé, se me ocurre, por ejemplo, qué tanta independencia, ¿no? ¿Qué tan independientes o autónomos nos sabemos con respecto a los aparatos que utilizamos, digamos, ¿no? O sea, porque de repente tendemos a pensar, o estamos más propensos a pensar que, claro, si yo tengo una persona que vive afuera o está lejos, entonces
voy a hacer uso de un WhatsApp, ¿no? O de un Zoom, ¿no? Y de esa manera, frente a la limitación que tengo, ¿no? Yo uso este aparato, ¿no? No, eso es súper. ¿No? Uso este aparato, ¿no? Bueno, lo uso y después, ¿no? Lo dejo ahí y un poco está al servicio, ¿no? Y yo hago, y yo puedo un poco hacer lo que quiera, ¿no? O sea, o a través de esto ya consigo lo que quiero, en fin, ¿no? Pero quizá a veces, ¿no? Y acá es donde se desdibujan un poco los bordes, perdemos de vista en cómo es como que nos inscribimos, ¿no? En un formato, digamos, ¿no? O sea, nos sumificamos, nos whatsappizamos, o sea, porque estas plataformas condicionan digamos, ¿no? Nuestra subjetividad, digamos, ¿no? O sea, la transforman, digamos, o sea, hablamos el idioma que nos proponen estas plataformas, digamos, ¿no? O sea, moldean, digamos, ¿no? Nuestra subjetividad y nuestros intercambios con otras personas, digamos, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos si es que, en qué medida, lo mismo que puede pasar con el lenguaje, uno puede pensar que el lenguaje uno lo usa como quiere y no nos preguntamos cómo también, en qué medida el lenguaje nos está usando a nosotros. O sea, hablamos lo que el lenguaje nos permite hablar, porque el lenguaje tiene sus reglas, tiene su gramática, y también la tiene el Zoom, y también la tiene el WhatsApp. Entonces, me parece que ahí los bordes, ¿no? Entre, vamos a decir, lo humano y lo tecnológico, se desdibujan un poco, cuando menos un poco, digamos, ¿no? Bueno, me fui un poco por ahí y que creo que es un temón, digamos, ¿no? Y con el tema de poner la distancia, eh, sí, pues que me venía a la mente que, ¿no? Que alguna vez escuché también que, o sea, la virtualidad también, ¿no? Era como una especie de, ha fungido, ¿no? Como una especie de protección, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido que volver a la presencialidad, salir del Zoom, ha sido como salir de la caverna también, digamos, ¿no? Entonces, ha tenido sus dificultades. O sea, ha habido con muchos pacientes, en mi experiencia, que trabajar para poder volver a encontrarnos en el consultorio. No ha sido como que, ah, ya, nos vemos mañana o la próxima semana. No, ha sido un proceso volver a encontrarnos en persona, digamos, ¿no? Nada, se me ocurría eso, ¿no? Sí, pues es que creo que eso nos lleva a pensar que nosotros también hemos estado afectados, hemos compartido una experiencia con los pacientes, ¿no? Sean niños, adolescentes o adultos, como se decía en esa época, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, creo que nos ha venido tomando mucho tiempo el poder ir elaborando, ¿no? El impacto que ha tenido en nosotros la pandemia. Creo que todavía no nos recuperamos, ¿no? Estamos como saliendo poco a poco, ¿no? Y pensaba en lo que acabas de mencionar con respecto al lenguaje tecnológico, ¿no? Me parece bien interesante porque creo que nos lleva a pensar en la necesidad que tenemos siempre de estar revisando, ¿no? Lo que vivimos, ¿no? Tratando de, como que de construir, ¿no? El, la experiencia que vamos teniendo con la tecnología, ¿no? O sea, cuánto nos invade, ¿no? Cuánto nos dejamos invadir también, pero creo que tenemos que rescatarnos, ¿no? Frente a esa situación, ¿no? Y creo que la mejor manera es compartiendo, discutiendo, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Porque de por sí nuestro trabajo es bien solitario, ¿no? O sea, trabajamos pues, bueno, ahora en nuestros consultorios, podemos tener nuestras supervisiones, algunas experiencias clínicas, pero creo que es bien importante también, sobre todo frente a estos momentos, sentirnos acompañados, ¿no? Bueno, yo no trabajo con niños, pero a mí me ha parecido muy interesante el trabajo. Me parece que da muchas luces, no solamente para el trabajo con niños, sino para el trabajo clínico en general. No se escucha. ¿No me escuchas? No se En escucha. el Zoom no se escucha. Ah, tienes que ponerte más cerca. Sí. Voy a ponerme así porque no hay otro micro. No, Creo. por acá. Ya.
No, que yo digo que a mí me ha parecido muy importante el trabajo, porque yo no trabajo con niños, pero que creo que también arroja muchas luces para reflexionar sobre el trabajo con adultos también en general, para el trabajo clínico. Y yo estaba pensando en este término que usas de migración como algo que me parece bien interesante también, porque es una migración continua y que no tiene un punto fijo final, ¿no es cierto? De uno está obligado a ir al país tecnológico de los juegos, del Zoom. Me acuerdo las primeras experiencias eran muy duras, las clases, etcétera, etcétera. Entonces creo que es sí, el dolor de cabeza, lo que sentíamos como terapeutas de no poder seguir, de no saber cómo funcionaba, etcétera. Y que creo que me parece que es bien interesante esto como para entender que esta migración no tiene un punto final, ¿no? Por lo menos hasta el momento. Vamos a tener que seguir moviéndonos y tener que releer y revisar desde el punto de vista psicoanalítico qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos están diciendo, ¿no? En ese sentido, yo creo que los niños y los adolescentes están más avanzados que nosotros, porque como acaba de decir Macarena, ¿no? La tecnología ya venía avanzando antes de la pandemia, los chiquitos ya tenían su avance. En cambio, nosotros no, nosotros hemos empezado más a empezar de cero. Entonces, yo creo que este tipo de reflexión me resulta interesante porque también es cómo nos tenemos que mover en dos ámbitos, ¿no? En movernos con el lenguaje tecnológico, pero a su vez también reflexionar desde el punto de vista psicoanalítico qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces han habido personas que no han podido recuperar la presencialidad porque no se han sentido bien. O por el contrario, hay pacientes que nunca pudieron usar la virtualidad porque tampoco se sentían bien. Entonces creo que todo esto también genera toda una reflexión sobre qué está pasando en el inconsciente de los pacientes, ¿no? Y que creo que a veces la tecnología nos lleva nos saca un poquito de esta reflexión porque es como más intenso para también nuestro propio cerebro, digamos, hacer una reflexión sobre esto y trasladar esto a conceptos más psicoanalíticos y cómo van variando también, ¿no? Había otra cosa que había puesto algo. ¿Ahí? Patricia Elena León. ¿Sí? Bueno, se me ocurría, ¿no? Porque alguna vez escuché este trabajo una persona migrante, ¿no? Y a propósito de la migración, y como bueno, yo había usado o me había cogido ese término para dar cuenta, ¿no? De este fenómeno de transición, de cambio que habíamos vivido, ella me comenta que le había llamado mucho la atención que, o sea, que use ese término de la migración, porque ella como migrante, ¿no? Sentía que, o sea, migrar también era, o sea, al migrar uno también como que sobrevive, ¿no? Había algo de la supervivencia, ¿no? O sea, ¿no? Es tan duro el movimiento migratorio, digamos, ¿no? Que, ¿no? O sea, que implica también como un acto de supervivencia, digamos, ¿no? O sea, sobrevivir. Entonces, podríamos extrapolarlo un poco, ¿no? Esas experiencias de migración a la clínica para hablar de qué es lo, o sea, qué es lo que sobrevive, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que
¿no? Lo que permanece, o sea, también para dar cuenta del esfuerzo que hemos hecho para adaptarnos y sobrevivir al cambio y para poder adaptarnos a las reglas de juego que supone la virtualidad, el Zoom o los juegos virtuales, pero también qué es aquello que sobrevive, ¿no? Y en eso, por ejemplo, ¿no? Podríamos también coger alguna de las ideas de Winnicott, ¿no? Sobre, por ejemplo, en el uso del objeto, o cuando habla de la capacidad, el desarrollo de la capacidad para preocuparse por el otro, cómo habla, ¿no? de la supervivencia de la madre, ¿no? En términos de, o sea, qué es lo que qué se tiene que mantener, ¿no? Se tiene que mantener accesible, ¿no? O sea, mental, dispuesta, ¿no? Con la capacidad para poder sostener el juego, receptiva, digamos, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con, ¿no? Un poco las características de la mente analítica o de la escucha, digamos, ¿no? O sea, nos hemos confrontado un poco también con ese desafío, ¿no? O sea, cómo poder, ¿no? Mantener viva nuestra escucha, ¿no? En estos términos, ¿no? De accesibilidad, de receptividad, ¿no? De interés en el paciente, de empatía, ¿no? O sea, cuánto los pacientes también se habrán dado cuenta, ¿no? De este esfuerzo que hemos hecho, ¿no? De tratar de, ¿no? de sacar adelante, ¿no? O de, ¿no? mantener a flote la relación, digamos, ¿no? Puede ser, digamos, ¿no? En algún sentido, ¿no? Yo Eh, quería comentar, es gracioso cómo se les ve acá desde la pantalla cada vez que alguien habla del Zoom, ¡bum! Ustedes voltean para un costado, parte del encuadre de estas conferencias. Bueno, un poco como en la línea de todo lo que se va conversando, se me venía una frase, ¿no? Con qué nos quedamos o sea, qué se perdió, qué se ganó, o qué se está perdiendo, ganando, porque creo que es algo constante. Ya, si algo queda quizás como certeza, como esa es una frase de Octavio Paz, ¿no? Es el cambio. O sea, ya sabemos que todo va a estar cambiando constantemente, ¿no? Y deben ser muchas cosas, ¿no? Las que hemos ganado con la virtualidad, y también otras que se han ido perdiendo. Y lo híbrido es una transacción que creo que es muy, muy importante, ¿no? Y pensaba, una de las cosas que quizás la virtualidad favorece o fomenta, y que también puede ser usado de muchas maneras, ahí otra vez el concepto de Winnicott del uso del objeto, ¿no? Va a depender de eso y nuestra escucha, en algo así como en qué modalidad está siendo usada la virtualidad, sea la comunicación por Zoom o Meet o el intercambio que tengamos con los pacientes o con las otras personas, como en este momento, o a través de los juegos virtuales, las diversas plataformas, dentro del setting, ¿no? O en la vida cotidiana de todos, ¿no? Creo que lo virtual, entre otras cosas, ahora se me ocurría, de algún modo lo has traído, Romano, es la posibilidad que se pueda performar con mucha más facilidad diversos personajes que representan deseos, pulsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Como el dragón, o sea, puede ser en el acto conforma su avatar que tiene de dragón, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso es algo que puede ser muy útil y va formando subjetividades, ¿no? Porque las redes también favorecen a través de, como decir, el lenguaje propio de cada plataforma, la posibilidad de expresar, y ahí el encuentro entre lo propio y lo que viene desde afuera, estoy pensando desde las redes sociales, ¿no? Para poder expresar algo peculiar de cada persona e irla construyendo, ensayando en lo virtual, a diferencia de lo presencial, ¿no? Donde ahora me pongo en la situación de terapia, niños o adolescentes que nos tienen que contar o armar todo un juego, y expresar así algo propio, creo que las redes facilitan esa expresión. Ahora también, es fácil también ocultarse en el avatar y ya, y usarlo como defensa, como antes podíamos pasarnos a veces sesiones jugando ajedrez, ¿no? Y sin saber como una resistencia, digo, ¿no? Pero este tema de expresar a través de la performatividad, ¿no? De performar roles, es muy propio de lo virtual. Y creo que
puede ser aprovechado, como también puede ser algo en contra, ¿no? Se me estaba ocurriendo ahorita en relación al título de la ponencia, ¿no? Lo virtual y lo presencial, digamos, ¿no? Una chica, por ejemplo, una puber que va a salir a una fiesta, bueno, tiene que maquillarse, cambiarse, en fin, ¿no? Arreglarse, tiene un nombre todo ese procedimiento, ¿no? Producirse. Producir. En las redes también, pero de una manera mucho más, entre comillas, fácil. Mm, Incluso estoy pensando Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Es como, entre comillas, mucho más fácil ese proceso y te abre la posibilidad de expresar aspectos de cada quien que en persona no saldrían. Nada, es como una reflexión a partir de todo lo que les voy escuchando. mm, mm. Sí, o sea, creo que por ahí va un poco, ¿no? O sea, de hecho, ¿no? Me parece bueno, en la misma línea, Chela, ¿no? Que lo estás diciendo, leía también como algo de Ferro, ¿no? Que hablaba sobre cómo hacer, ¿no? Un poco para convertir los medios digitales, ¿no? En elementos, digamos, que permitan abrir nuevas posibilidades, ¿no? En el encuentro analítico. Nuevas posibilidades, Mm, por cierto, de resistencia también, mm, o de tomar distancia, digamos, ¿no? O de performar o de ocultar, sí, pero al fin y al cabo, como también lo mencionas, en los encuentros presenciales también, ¿no? O sea, o sea, digamos, es una posibilidad nueva, ¿no? Que ofrece los medios digitales, digamos, ¿no? Para abrir, ¿no? Nuevos mm, caminos, ¿no? O sea, en fin, ¿no? mm, mm. Sí, yo estaba pensando en las diferentes generaciones, ¿no? O sea, la del analista y la del paciente, ¿no? O sea, el- lo delicado que es el entender, ¿no? Y sobrellevar lo que las nuevas generaciones traen, porque siempre trabajamos en movimiento, ¿no? Estamos hablando de los cambios, ¿no? De que siempre se van a dar y de una generación a otra se sienten con más fuerza, ¿no? O sea, no tenemos que pensar necesariamente en los pacientes en general, ¿no? O sea, que el adulto, el analista se abra a lo nuevo que trae el paciente, ¿no? Estoy pensando que los niños han crecido pues con todos estos equipos, ¿no? O sea, desde la cuna, ¿no? Que les ponen el iPad y aprenden a pasar, o sea, ya no es como antes que era manipular, sino ahora es pasar la pantalla, ¿no? Y saben desde muy temprana edad, mucho mejor que yo, ¿no? Cómo programar en una computadora. Entonces, claro, el impacto lo sufre el adulto, porque no lo maneja, ¿no? Y podemos muchas veces, y como se escucha a los padres, ¿no? Querer sacarlos de los equipos, ¿no? Como que los pueden enviciar, dicen, ¿no? Está enviciado con el jueguito. Y claro, tenemos que usar, creo que nuestra mirada psicoanalítica para poder ubicar, ¿no? O sea, hasta dónde corresponde a una época que las nuevas generaciones están utilizando estos medios para poderse expresar, para poderse comunicar con otros también, ¿no? Ya no hay el barrio que había pues en nuestra época, ¿no? De que uno salía a la calle y se juntaba a conversar, ¿no? Y pasaba toda una tarde ahí. Ahora pues los chicos se reúnen no sé si es en Zoom o hay otras plataformas, ¿no? De Instagram, el Finstan creo que es, ¿no? Que ahora se comunican. Son otras formas de comunicación que revelan pues las necesidades que tienen estas nuevas generaciones, ¿no? Y a lo que iba era a pensar bien, ¿no? Cómo las miramos, cómo nos abrimos a ellas para no rechazarlas por lo nuevo que es, sino más bien hacer todo ese esfuerzo que hemos venido haciendo de integrarlas a nuestra forma de funcionar, ¿no? Claro, continúo ahí siguiendo ahí lo de
Camus, porque justo venía acordándome de Janine Puyet, ¿no? Cuando habla de, ¿no? La incertidumbre que producen este tipo de acontecimientos nos pueden llevar a sentirnos amenazados, ¿no? O sea, en peligro, porque claro, se nos mueve todo el piso que ya conocíamos, ¿no? O sea, todas las claves en las cuales nos aproximábamos a la vida, ¿no? O sea, están siendo interpeladas, digamos, ¿no? Entonces, la incertidumbre puede ser vivida como algo amenazante o que pone en peligro, nos pone en peligro, o como un motor de creatividad y vitalidad, digamos, ¿no? O sea, como algo que le impulsa la creación, digamos, de nuevas formas, digamos, ¿no? O sea, de nuevos encuentros, digamos, ¿no? De un nuevo lenguaje, ¿no? O sea, pero claro, ¿no? Es toda una, es un movimiento turbulento, digamos, ¿no? O sea, no es un viaje tranquilo, Así es, digamos. sí. No Nos es- desarma, nos claro, desarma. no, exacto, ¿no? Mm. Sí. O sea, como nos desarma también todos los cambios que venimos atravesando, ¿no? Como culturales, como sociedad, políticos, migratorios, geográficos, tecnológicos, digitales, y la mente del analista también, ¿no? O sea, de alguna manera eso, ¿no? Permeable a todo eso, quedamos desfasados, Mm, ¿no? O mm, no quedamos desfasados, mm, o nos lleva a puestos, o no nos lleva a puestos, ¿no? O en qué medida conservamos lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, una actitud más, no sé, cuestionadora, ¿no? Abierta, ¿no? Entonces, no sé, al mismo tiempo, ¿no? Nos abrimos a estos cambios, o abrimos nuestra mente a estos cambios, y nuestra mente también como que se va transformando, digamos, ¿no? O sea, va cambiando también nuestra mente, ¿no? Porque, ¿no? Fue a quien le escuché esta frase, fue a Chela, pero es de Giuseppe Tomasi, ¿no? Que dice que para que todo permanezca como está, es necesario que todo cambie, digamos, ¿no? Entonces, claro, para mantener un poco la relación, el par dialógico del que habla Green, ¿no? Para, o sea, mantener nuestra escucha, ¿no? O sea, y que eso sea la invariante en el análisis y que eso sea algo que permanezca, que sobreviva, al mismo tiempo tiene que estar todo el tiempo cambiando, ¿no? O sea, para que permanezca y sea lo estable, tiene que estar todo el tiempo transformándose, digamos, ¿no? O sea, un poco también esa puede ser una idea, ¿no? Sí, pues es que creo que la pandemia nos ha removido tanto como que nos ha hecho entender que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Que no, hay algunos ejes que permanecen, que son invariantes, pero el cambio tiene que darse y tenemos que estar abiertos a, a incorporarlos, ¿no? En nuestro modo de estar y de trabajar, ¿no? Bueno, no sé si Sí. hay alguna otra intervención o podemos ir cerrando. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Mm, Bueno, bueno, Romano, yo creo que este trabajo que has presentado es muy interesante porque da cuenta de la elaboración de la experiencia, ¿no? Y como hemos venido mencionando en diferentes momentos, creo que tenemos que seguir esa ruta, ¿no? De siempre estar abiertos a los cambios y eh, elaborarlos, ¿no? Como parte de lo que vamos integrando a nosotros, ¿no? No sé si tú quieres agregar algo más, aparte de darte las gracias, ¿no? Por compartir con nosotros tu trabajo. No, creo que no se han discutido o sea, temas, ideas importantes, ¿no? Pero esa es un poco la tarea, ¿no? O sea, en la que hay que
mantenerse, en la que hay que seguir, digamos, ¿no? También te agradezco por compartir la mesa, Mm. Camu, y bueno, a los que nos han acompañado, ¿no? Seguiremos pensando, seguiremos jugando. Así es, sí. El juego de la vida. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que han asistido y que han intervenido. Esperamos que puedan también integrarse a los siguientes viernes científicos. Ya les estaremos avisando. ¿Ok? Hasta luego. Chao, gracias.